¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahí llegué. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Se me Hola, escucha? ¿cómo Ahí estás? está, me escucho por Hola, lo buenas menos. tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, por lo Me menos. alegro. Acá a las corridas, hoy los lunes, una atrás de la otra tengo. Así que recién termino con la anterior, perdón por los 5 minutitos. Dale, no, no Eh, pasa nada. Deje. Me anoto dónde quedé porque después se me arman unos líos. Bueno, ¿pudieron entrar al campus virtual? ¿Cómo? ¿Pudieron entrar al campus virtual? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Quien todavía no pudo ingresar al campus virtual, acuérdense de pedirle a su representante, a la personita que la inscribió sí, al curso, mejor dicho, que le dé usuario y contraseña para poder ingresar. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar con el módulo número 1. ¿Sí? Un poquito vamos a hablar, como les comentaba en la clase anterior, de lo que es la historia del surgimiento del acompañante terapéutico. Eh, una breve historia, bastante por ahí, tiene varios hechos que me van a andar escuchando ahora, ¿sí? Eh, Vamos a tener en cuenta en realidad todo lo que es la relevancia de este rol que tiene hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, tenemos a diversos autores, ¿sí?, que convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, ¿sí? Eso es tema de evaluación. Yo cuando me voy acordando de algo que es muy puntual, se los voy diciendo, ¿sí? Una ayudita para el tema que el día que ustedes tengan algún examen. Entonces, hay diversos autores que convergen de que el rol, ¿sí?, o que el acompañamiento terapéutico, mejor dicho, surge en la década del 60 acá en nuestro país, ¿sí? Y a partir de esa práctica, tuvo un desarrollo muy grande en toda Latinoamérica, principalmente acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países de europeos como es España, ¿sí? Entonces nosotros, para conceptualizar el surgimiento de la práctica, nos vamos a basar en investigaciones y artículos que fueron escritos por Rossi y Pulis, ¿sí? Esos autores que señalan que no existe actualmente, vamos a decir, con precisiones, cuál fue el comienzo de la práctica acá en Argentina, en qué año. ¿Por qué? Porque hay distintas versiones que me la van a escuchar nombrar acerca de este surgimiento, ¿sí? O de los motivos y de la contextualización, ¿no? Entonces, hay varias versiones que ligan su comienzo estrechamente a la práctica psiquiátrica, ¿sí? Pero está vinculado eso de una manera poco rígida a lo que es la psiquiatría tradicional, debido en realidad a la especificidad del rol. Entonces, lo que sí nosotros podemos señalar en un principio es que la función del acompañante terapéutico surge a partir de un marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce en realidad a nivel mundial todo lo que es el desarrollo del hospital de día en salud mental, que es un hito que se puede ubicar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En nuestro país tiene auge a partir de la década del 60, perdón. ¿Sí? Bien. Y a eso, ¿qué le agregamos? La influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría. ¿Sí? Ahora, según lo planteado por Curas en el año 2002, asocia el surgimiento de la práctica, que esta es otra versión, ¿bien?, al doctor Eduardo Canú, ¿sí?, a finales de la década del 60. ¿Bien?
que surge un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica al que, en este caso, el doctor Calinas, en un primer momento lo llamaba amigo calificado. Pero ¿qué pasó con ese nombre? Fue sustituido por el de acompañante terapéutico. Y ya que cambió la denominación, también implicó cambiar el rol. ¿Sí? Porque con eso, ¿qué se acentúa? El aspecto terapéutico sobre la amistad. ¿Sí? Se establece un vínculo con el paciente desde el rol establecido, ¿sí? No desde el rol que el paciente quiera. ¿Ok? Entonces, al manifestar la necesidad también de trabajar desde todo lo que es un abordaje múltiple, incluye funciones para la atención de que de pacientes en crisis o de pacientes, por ejemplo, se trabajaba en pacientes que presentaban una interrupción en su tratamiento o fracasaban en su tratamiento de una manera recurrente, se utilizaba el acompañante terapéutico. ¿Sí? En ese momento, el doctor Calinas, ¿sí?, se dedicaba a trabajar con adolescentes con problemas. ¿Bien? Y él que decía que el rol del acompañante terapéutico no agotaba todo su campo en acciones recíprocas propias de la amistad, sino que se fundaba en lo que era la simetría. Por eso también se cambió el nombre. ¿Sí? Después tenemos otra versión, ¿sí?, que también la podemos tener en cuenta, ¿sí?, que sitúa todo lo que son los orígenes de la función del acompañante terapéutico dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí?, donde, según el doctor Jorge García Badaraco, desde el año 1960, ya trabajaba con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era el jefe del servicio, sí, del hospital Bordas, en realidad. Y él, ¿qué decía? Que era una técnica, ¿sí?, que se usaba desde hacía muchísimos años en países, por ejemplo, como Estados Unidos, una técnica que no es invasiva, una técnica que no es intrusiva, una técnica que resulta altamente continente. ¿Sí? Después también tenemos al doctor Julio, y no me pidan que nombre el apellido porque nunca me va a salir, ¿sí?, que en realidad era un especialista en psicofarmacología, ¿sí?, que él también comenzó a trabajar con este agente a finales de la década del 70. ¿Sí? Él trabajaba en pacientes que eran severamente perturbados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de encarar la enfermedad en el quehacer cotidiano, que ahí nos vamos acercando más o menos al rol que tiene hoy en día el acompañante terapéutico, ¿sí? Y que trabaja mediante un trabajo interdisciplinario, o sea, un trabajo en red. ¿Bien? Y el doctor Julio también reconoce entre sus precursores a los doctores Badaraco y Calinas. ¿Sí? Después hay otra explicación posible del surgimiento del acompañante terapéutico, que lo vincula ¿con qué? Con profesionales, ¿sí?, que trabajaban con esta práctica, ¿no?, a principios de los años 70. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos años el acompañante terapéutico había comenzado como una alternativa frente a la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces esa posibilidad se le planteaba a algunos terapeutas, que en su mayoría eran psicólogos o psicoanalistas muy jóvenes, recién recibidos, ¿sí?, a donde se les solicitaba mayormente desde el lado de las familias un tratamiento de emergencia para pacientes en crisis, para aquellos pacientes que querían evitar una internación psiquiátrica. Entonces, recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso, un recurso que le permitía sostener una internación domiciliaria. ¿Sí?
por lo que en ese momento esa posición del acompañante terapéutico, estamos hablando a principios de los años 70, se encontraba bastante indiferenciada a la del terapeuta. ¿Sí? Pero también tenemos que mencionar lo relatado por Juan Carlos Estagnaro, ¿sí? Quien manifiesta que como terapeuta en muchas ocasiones debía recurrir a otras personas. ¿Debido a qué? A la dificultad que se le presentaba para sostener un tratamiento. Y Carlos, o Juan Carlos, mejor dicho, ¿a quién utilizaba? Al recurso más cercano, que era la familia. ¿Sí? Él utilizaba a la realidad social inmediata. Entonces, ligaba al acompañamiento terapéutico un trabajo extramuros, ¿sí? Donde los acompañantes terapéuticos realizaban actividades relacionadas, por ejemplo, con la contención en momentos en crisis o el uso del tiempo libre del paciente o actividades de animación grupal, actividades de socialización. ¿Sí? Bien. Y se acuerda que yo recién les dije que también en principios de los 70, ¿sí? Teníamos a los psicólogos, a los psicoanalistas jóvenes que también se dedicaban al acompañamiento terapéutico, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que en realidad el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos en realidad fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Y se fue orientando también de manera diversa. Por eso es tan complejo esto de establecer de una manera precisa en realidad cuándo comenzó la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reflejan las características del rol y de su función. ¿Sí? Y de acuerdo a cada explicación del posible comienzo del acompañamiento terapéutico, se explica y se define de manera diferente. ¿Sí? Ahora, a ver, acá en Argentina se comenzó a configurar toda su función de acuerdo a algunas variables que se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar un poco su historia. Una, o en primer lugar, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en lo que es el ámbito de la salud mental. ¿Sí? Instituciones, quiero decir, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, tratar a pacientes que emergen de una internación psiquiátrica o aquellos pacientes a lo mejor que son de menor gravedad o que no reúnen con los criterios actuales de internación, pero que sí requieren un tratamiento específico y muchas veces también esos pacientes sin ningún tipo de apoyo sociofamiliar, ¿sí? Que en muchas ocasiones fue solicitado el acompañante terapéutico. ¿Para qué? Para favorecer la inserción social de ese paciente, ¿sí? Permitiendo suplir, en algunos casos, estas falencias institucionales de una contención adecuada, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Rossi y Apulis, que ya lo nombré, que señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, presenta costos accesibles para una franja de pacientes en los cuales le puede resultar por ahí inaccesible lo que es el tratamiento en instituciones privadas adecuadas. Y otro elemento de incidencia, ¿sí?, en relación al desarrollo de la práctica fue lo que ocurrió en el año 1983, que se modificó lo que es el acceso, convirtiéndose el acceso, hablo en la carrera de psicología, ¿no? Que fue a partir del año 1983, si no me equivoco, que se modificó el acceso, convirtiéndose en un ingreso irrestricto. Entonces, los autores que señalan que ese acontecimiento en el año 1983, ¿sí?,
tuvo una gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque estos psicoanalistas, estos psicólogos jóvenes recién recibidos, el acompañamiento terapéutico se le presentó como una posibilidad de salida laboral. ¿Sí? Les permitía el primer contacto y la primera aproximación con sus primeros pacientes. ¿Bien? Entonces, mencionado todo esto, junto con los primeros intentos de difusión y de formación del rol del acompañante terapéutico, dieron lugar a una mayor institucionalización del acompañante como un agente más de la salud mental. ¿Sí? Entonces, muchas oportunidades se presentó el acompañante terapéutico como una alternativa más de este abanico de ofertas, podemos decir, del tratamiento de una institución. Pero sin tener en cuenta que la valorización real, la valorización clínica de la incorporación de este agente al equipo de trabajo. Y eso perjudicó mucho la práctica misma del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, vamos a decir, no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico dentro de la estrategia de abordaje específico de un paciente en cuestión. Eso fue contraproducente para el desarrollo de la práctica y a su vez conllevó a la desvalorización de la eficacia terapéutica, porque se utilizaba el acompañante terapéutico de una forma inadecuada, indiscriminada. ¿Sí? Y toda esa situación, ¿qué produjo? Confusión respecto al rol, exigiéndole que hoy todavía pasa a los acompañantes terapéuticos tareas que no son propias de su rol. El acompañante terapéutico no es enfermero, no es cuidador, no es kinesiólogo, no es niñero, no es psicólogo, no es terapeuta, es acompañante terapéutico. Entonces ponían y exponen todavía al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato dentro de la práctica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a charlar, esto lo voy a pasar, voy a ir acá, vamos a charlar un poquito de que el acompañante terapéutico en realidad se consideró una oferta válida o se considera, mejor dicho, una oferta válida tanto para el terapeuta como para la familia como para el paciente. ¿Por qué digo esto? Para el terapeuta porque vamos a hacer una opción más para sostener este esquema de tratamiento ambulatorio en pacientes en crisis, ¿sí? O para la reinserción en la familia luego de una internación, ¿sí? Nosotros nos damos como un recurso más que va a permitir un trato más personalizado. Para la familia, ¿por qué es válido para la familia? Porque somos otro que acompaña, ¿sí? Y para el paciente, porque nosotros vamos a hacer una presencia significativa para el paciente, una presencia estable, una presencia donde le permitamos alojar todo su sufrimiento, una presencia que va a acompañar sin juzgarlo y solo se va a dar con el paciente a partir de ¿qué? Del vínculo. Me van a sentir hablar mucho del vínculo, del vínculo. ¿Sí? Porque a partir de ese encuentro con el otro se puede construir un vínculo que favorezca obviamente la concreción de los objetivos terapéuticos. ¿Sí? Y así también dar un lugar a la expresión, al reconocimiento de la singularidad. Bien, nosotros no ponemos rótulos.
¿sí? Nosotros vamos a hacer presencia significativa y estable para ese paciente. ¿Sí? Bien. Ahora, definición de lo que es el rol específico, vamos a decir, del acompañante terapéutico. ¿Bien? Primero que nada, quiero que charlemos de la parte, vamos a decir, etimológica, ¿no? De lo que es el acompañamiento o el acompañante, perdón, terapéutico. ¿Sí? Ahora, tenemos dos palabras, acompañamiento por un lado y terapéutico por el otro. ¿Sí? Un acompañamiento, vamos a aceptar a la compañera antes, ahí está, a Zoe. La palabra acompañamiento tiene la misma raíz en la palabra compañero, ¿sí? Una palabra que deriva del latín, comedere, que significa comer, y panis, que significa pan. O sea, ¿qué podemos decir? Que la palabra acompañamiento significaría comer del mismo pan, compartir en realidad. Vamos a decirle en palabras un poco más simples. Y después tenemos la palabra terapéutico, ¿sí? Que también deriva del latín. Terapéutica con TH, ¿sí? Que significa tratados de medicina. Pero a su vez, la palabra terapéutico fue tomado del griego. Terapéuticos con TH y K al final, ¿sí? Que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. Entonces, tenemos muchos autores, ¿sí? Que han analizado la práctica del acompañante terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos decir que el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Se basa en un compartir con un otro, en un vínculo, ¿sí? Que se encuentra dentro o escrito dentro del marco del cuidador. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el acompañante terapéutico es un agente de salud entrenado ¿para qué? Para realizar básicamente una tarea de contención en pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial no interpretativo, que ya lo vamos a desglosar, que quiero decir esto en un nivel vivencial no interpretativo, ¿sí? Pero en el cual nosotros ponemos el cuerpo y constituimos una presencia cálida, confiable, ¿sí? Y a su vez, trabajamos inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario, siguiendo las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador de equipo, ¿sí? Que también ya lo vamos a desglosar a esa parte. Bien, ahora, cuando yo dije que el acompañamiento terapéutico, al trabajar en un nivel dramático vivencial no interpretativo, muestra al paciente modos diferentes de actuar y modos diferentes de reaccionar frente a la vida cotidiana, ¿sí? Y si nosotros nos basamos en lo que dijo Mauel y Resnicky en el año 1982, ellos decían que eso era lo terapéutico, ¿sí? Ahora, cuando yo dije trabajamos en un nivel vivencial, ¿a qué hace referencia? El espacio de la cotidianidad, ¿sí? Bien, vamos. Yo sé que por ahí a lo mejor es mucha información,
Ahora, en la actualidad, ¿qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son las funciones del acompañante terapéutico? ¿Alguien se anima a hablar? A ver qué opinan, para que no me hagan hablar todo a mí. ¿Cuáles pueden ser las funciones que tiene el acompañante terapéutico? Y es acompañar a la persona, escucharla, la escucha activa, que es un poco de la empatía, estar con ella, ver lo que necesita esa persona, ¿no? Porque no solo necesita el cuidado que es farmacológico y todo, que para eso estarán los enfermeros o algún familiar a cargo de eso, ¿no? De llevar a cabo la medicación y demás. Que eso es lo que a veces confunden, ¿no? Que como que el acompañante tiene que hacer todo eso, y en realidad no es eso, es acompañar, asistir a esa persona, brindarles apoyo, tratar de innovar en nuevas experiencias con la persona, por ejemplo, un juego, proponer, creo que va por ese lugar. Va por ese lugar, así es. A ver, funciones, compartir, lo dijimos, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Estimular, Claro, estímulo. ¿bien? Hay personas que por ahí están y quieren pasear, quieren dar un paseo, una caminata y es acompañarlo, ¿no? Es para que se sienta mejor esa Exactamente, persona. exactamente. Entonces, en general, podemos decir que las funciones son esas, ¿sí? Después la vamos a ver más específicamente, pero vamos a hablar en general, ¿sí? Algo que sí es importante que destaquemos, que el acompañante terapéutico, acuérdense que es un agente de salud capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar, para compartir las ansiedades, las angustias, los desequilibrios, ¿sí? De enfermos con perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis, que se ven imposibilitados muchas veces para generar respuestas adaptativas ante situaciones que se le van presentando en la vida de esta persona. Y sin ¿Sí? juzgarlo, ¿no? Sin juzgar, eso es lo importante. Totalmente. Sí. Bueno, ¿puedo contar una experiencia? Sí, ¿cómo no? Yo tengo a mi nena con un diagnóstico de depresión mayor y tuvo 3 internaciones, en las cuales en una de las últimas necesité el acompañante terapéutico. Y bueno, tuve una experiencia rara, ¿no? Porque el acompañante que estuvo con nosotros y acompañó a mi nena cuando salía a los espacios públicos, paseo, o la llevaba, acompañaba a hacer el deporte. Le hablaba y le mostraba, le contaba a ella situaciones de su vida personal, que eso creo yo que no está muy bien, ¿no? Porque esa persona también pasó por depresión y quería mostrarle que sí se podía salir adelante y le contaba experiencia. Sabe que eso jugó muy en contra en mi hija. Y bueno, lamentablemente tuve que tener una charla y bueno, y correrlo, ¿no? Porque no fue favorable esto. Y a veces también yo creo que confundimos, ¿no? El querer ayudar, bueno, no hay que salirse de ese límite. Del límite, exactamente. Y me diste un hincapié y algo para hablar, A un ver, camino, por decirlo de una manera. La relación acompañante y acompañado no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad ni de amistad, sino que el acompañante en realidad se inserta en una estrategia dirigida para la cura, que eso lo diferencia de una situación no terapéutica, donde solo uno comparte algo con el otro. ¿Sí? Bien. Eh, y sí es verdad, eh, en toda la parte de salud, ya sea salud mental o no, no hay que
que mezclar lo que uno vivió, ¿sí?, con lo que vive el otro. Yo siempre digo lo mismo. Lo que yo siento, lo siento yo. Lo que yo viví, lo viví yo. ¿Sí? Con mi personalidad y lo llevé a mi manera, por la forma de ser y demás, y todo, pónganle todos los chícheres que quieran. Yo creo que ¿Sí? eso invalida al otro, el sentimiento del otro, la emoción que siente el otro, ¿no? Profe, eso también pasa con enfermeros, con médicos, porque incluso me pasó también de que tuve a mi papá internado con una enfermedad terminal y le hacían comentarios que también, tipo, a mi papá también le pasó cosas así que a él le hacían mal. Sí. Le comentaban cosas de su familia que también a él le hicieron mal. Y vos decís, es médico o es enfermero, no debería decirlo porque uno tiene un límite profesional. Totalmente. Yo soy paramédica también y lo primero que nos enseñaron es eso. ¿Sí? No, no contar lo que uno vivió, la experiencia que uno tuvo. ¿Sí? Es como que yo vaya al psicólogo a contarle algo que me pasa, ¿sí?, lo que me sucede, y yo pensé, bueno, pero a mí me pasó, mira, me pasó de esta manera, yo lo superé de tal y tal manera. Ustedes como acompañantes tienen que estar ahí para escuchar. ¿Sí? Ustedes no le van a dar la solución. ¿Sí? Ustedes como acompañantes, como les dije antes, se insertan, ¿sí?, siguiendo una estrategia. ¿Sí? Ustedes no van a ir ahí a tomar mates con el acompañante terapéutico, con el acompañado. ¿Sí? Ustedes van a cumplir una función. ¿Sí? Más allá de que lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo. ¿Sí? Obviamente que está dado en el vínculo. ¿Sí? En ese compartir, vamos a decir, tan singular. ¿Sí? Pero el vínculo, que es lo primero que se debe formar, porque si no hay vínculo se nos va a hacer muy difícil trabajar. ¿Sí? Todos sabemos, a ver, un compañero de trabajo que nos llevamos mal y llega un momento que es imposible si tenemos que trabajar en equipo. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? El vínculo se posibilita a partir de que, del reconocimiento de un otro que es significativo, ¿sí?, con el cual yo puedo construir, puedo armar, puedo desarmar, puedo volver a armar todo este camino de a dos, ¿sí? Para ahí recién pensar en una presencia comprometida, que es de ahí donde emerge el sentido de lo terapéutico. Yo creo que ¿Sí? el acompañante terapéutico tiene un rol muy importante, ¿no? Y muy difícil, porque para crear un vínculo, ¿no? Vincularse, a ver, sabemos que el vínculo es de dos personas, ¿no? Y que tiene que haber esa empatía y eso recíproco, ¿no? Pero también tiene que ver el vínculo con cómo te acepte la otra persona, ¿no? Con el mundo interno que trae esa persona, ¿no? Y es ahí el rol más difícil del acompañante, ¿no? Interpretar, conocer, investigar, ver, crear, facilitar. Facilitar, porque como vos Exacto. dijiste, todo eso se va a dar si nosotros no juzgamos. Exacto. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que cuando uno no juzga, cualquier persona se siente como que ahí sí puedo, ¿no? Porque si no me juzgan, sentís un lugar seguro para confiar, para hablar. Sí. Y bueno, y esa es la escucha sin juzgar es hermoso, ¿no? Para todos. Pero que les quede claro esto, que lo terapéutico está inscripto en el vínculo, que después más adelante hablo bastante del vínculo, porque a ver, primero que todo, todos sabemos que un vínculo no se da de un segundo para el otro. ¿Sí? Lleva momentos, diferentes tipos de momentos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a ver, durante medio siglo la psiquiatría ha tratado de interpretar a la mente humana como un simple mecanismo, ¿sí? Y en consecuencia la terapia también de la enfermedad mental como una simple técnica.
Y en algunos sectores esa situación abrió caminos distintos y ha dado lugar también a poder vislumbrar allá en el horizonte algunos destellitos de humanización, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, como acompañantes terapéuticos, encontramos esa tierra firme, por decirlo de una manera, para poder desplegarnos, ¿sí? Pero nosotros somos agentes auxiliares de la salud mental, ¿sí? Entonces, justamente en este vínculo con el otro, en el objetivo y a la vez el medio va a ser el instrumento en la que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. En tanto se construya este vínculo, esta relación estable, ¿sí? Ahora sí, funciones que, si yo no me... Acá está, te lo voy a compartir. Ahora sí, las funciones exactamente, en general, porque también se dan de manera un poco más flexibles estas funciones, va a depender del paciente, ¿sí? Yo antes les dije que el rol del acompañante terapéutico es un rol, perdón, de múltiples funciones, ¿sí? Y esas funciones se relacionan con la posibilidad de pensar y de diseñar la estrategia del tratamiento en función a la singularidad del paciente, ¿sí? Porque podemos tener dos pacientes con la misma patología, pero son dos individuos diferentes, ¿sí? Que tengan la misma patología no significa que son iguales. Entonces, cada tratamiento es particular. ¿Bien? Entonces, las funciones que desarrolla, digamos, el acompañante terapéutico dependen en gran parte también de los objetivos particulares que se plantean en el caso concreto, ¿sí? Yo acá, como les dije, tenemos funciones generales del rol del acompañante, ¿sí? Las presentamos a fines didácticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos basamos en lo que dijo Mauer y Reisnicky, ¿sí? Las pioneras de la práctica del acompañamiento terapéutico, tiene diferentes funciones. Una, contener al paciente, ¿sí? La contención es fundamental. La contención constituye la primera función del acompañante terapéutico, ¿sí? El acompañante terapéutico, como les dije antes, se ofrece como sostén, se ofrece auxiliando al paciente en sus momentos de imposibilidad, ¿sí? Acompaña, ampara al paciente en su desvanecimiento, en su angustia, en sus miedos, en sus desesperanzas, pero también ¿en qué momento? En los momentos de mayor equilibrio, ¿sí? Como está el dicho, en las buenas y en las malas, ¿sí? No vamos a estar siempre en las malas, vamos a estar en las buenas también. Otra de las funciones, ofrecerse como referente. ¿A qué hago referencia con esto? Nosotros, en realidad, el acompañante terapéutico para el paciente es un referente, ¿sí? Entonces, nos incluimos como tercero para el paciente. Y cuando hablamos de esto de la terceridad, lo hacemos aludiendo ¿a qué? A un posicionamiento del acompañante terapéutico que opera a la manera de organizador psíquico que va a ayudarle al paciente a regular, ¿sí? Otra de las funciones, como dice ahí, ayudar a reinvestir, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia al grado de vulnerabilidad del yo en la psicosis, que después ya lo vamos a ver, no sé si se acuerdan del ello, el yo, el super yo, ¿sí? Que después más adelante lo vamos a ver, ¿sí?
Entonces, el acompañante terapéutico se ofrece a manera de organizador psíquico, vamos a decir, que es capaz de intervenir y decidir muchas veces por el paciente en aquellos órdenes donde ese paciente es incapaz de hacerlo por sí mismo. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos muchas veces, o en algunos momentos, ¿sí?, operamos con el yo del paciente, porque el paciente está comprometido, porque el paciente está debilitado por su enfermedad o porque no puede desarrollarlo y asumimos el rol de ese paciente. ¿Sí? Otra, registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. ¿Sí? Que en realidad la canalización de las inquietudes del paciente cumple un doble objetivo. Por un lado, sirve para liberar la capacidad creativa inhibida, ¿sí? Ayudar a investir tareas acordes con los intereses del paciente, ¿sí? También se lo ayuda al paciente a reencontrarse con la realidad. También se promueve y se refuerza la noción de proceso. Y otra función, aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente. Ustedes como acompañantes terapéuticos van a disponer de información ampliada, ¿sí?, sobre cómo el paciente en cuestión discurre en ámbitos diversos. También van a tener información ampliada sobre los vínculos que mantiene con los miembros de la familia, por ejemplo, qué tipo de persona le gusta relacionarse o prefiere relacionarse, cuáles son las emociones que dominan esos pacientes. Van a tener una mirada muy amplia del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? Observar y registrar conductas llamativas de la vida del paciente. ¿A qué hago referencia? Conductas llamativas con respecto, por ejemplo, a la alimentación, al sueño, a la higiene personal, a el cambio de personalidad, su humor, ¿sí? Todo eso que ustedes van a registrar va a ayudar a mejorar la evaluación de las alternativas que se van a trazar a la hora de hacer la estrategia clínica. ¿Sí? Y ya cuando avancemos un poquito más la clase que viene, van a entender el por qué hace falta, ¿sí?, esto de registrar todo este tipo de conductas llamativas. ¿Sí? Quiero que ustedes se vayan quedando con lo que vamos charlando y lo vayan hilando con todo lo que se viene después. Pero también vamos a habilitar un espacio para pensar. ¿Sí? Eso se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente. ¿Y cómo lo hacemos a ese espacio para pensar? ¿Cómo lo habilitamos? Con disposición dialógica. ¿Sí? También vamos a orientar en el espacio social, en esos pacientes perturbados psíquicamente, que se encuentran perdidos en un espacio social que no dominan, que muchas veces sufren una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, a medida que el tratamiento lo permita, el acompañante terapéutico tiene por función paliar estas distancias, facilitándole el encuentro de forma paulatina, de forma dosificada con algo que perdió. ¿Sí? Y algo que no les coloqué ahí, que es otra de las funciones, es intervenir en la trama familiar. Importantísimo. ¿Sí? Porque nosotros como acompañantes terapéuticos podemos contribuir, además de descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones paciente con su familia. ¿Sí? Como le dije antes, todas estas funciones en la actualidad se consideran más flexibles, ¿sí? Porque depende de cada caso particular.
¿sí? No son compartimientos estancados en los cuales se va a reducir nuestra práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Piénsenlo como criterios, aspectos generales a tener en cuenta, ¿sí? Bien, porque también esas funciones están dadas por el contexto en el cual se desarrolla ese acompañamiento, esa práctica de acompañamiento, ¿sí? Porque se lleva el acompañamiento en el espacio cotidiano del paciente y va a depender del caso, obvio, ¿o no? ¿Y qué ¿Sí? pasa cuando un acompañante detecta que el entorno de ese paciente no sería el más favorable para él? Lo primero que se realiza, se habla con el equipo interdisciplinario y ahí Ujú, se va a tomar la decisión de qué realizar o cómo intervenir, ujú. ¿sí? Mayormente cuando tenemos estas cuestiones, que después vamos a hablar del espacio de supervisión y demás, eh, y también de las reuniones terapéuticas que se deben realizar, pero primeramente se habla con el equipo terapéutico, digamos, actuamos de manera solitaria, ¿sí? Bien. Porque mayormente para las familias es ir al choque, por decirlo, más en palabras más simples de la vida cotidiana nuestra. Entonces se va a tomar la medida pertinente de cómo comunicárselo a la familia y si se tiene que tomar alguna medida, de a lo mejor si es un menor de edad, por ejemplo, eh, depende obviamente la situación, quizás tengan que intervenir otras entidades, Claro, sí, sí, eh, sí. va a depender del caso, ¿sí? La idea es que, Bien. a ver, nosotros como acompañantes terapéuticos no podemos ir a la familia y decirle, mira, yo veo esto, pasa esto, y lo veo yo, ¿sí? El equipo terapéutico, que mayormente está compuesto por psicólogos, psicoterapeutas, en algunos casos pueden ser kinesiólogos, médicos de cabecera y demás, entre todos se va a determinar la cuestión y se va a tomar la decisión, obviamente, que sea la más pertinente. ¿Sí? Bien. Ahora, a partir de todo esto que yo les dije del tema de las funciones, eh, creo que se hace imprescindible hablar que después también, o mencionar en este caso, lo vamos a ver, la posición de la ética del acompañante terapéutico. ¿Sí? Porque no solo nosotros nos debemos quedar con las funciones, ¿sí? Debemos pensar al acompañante como una persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, si solo nosotros tenemos en cuenta la función, ¿sí? Caeríamos en esta reducción, ¿sí? De lo cual es difícil por ahí despegarse. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de reconocer al otro como significativo, ¿sí? Debemos partir desde un punto nodal, ¿sí? En otras palabras, debemos reconocernos nosotros, acompañantes terapéuticos, como personas distintas, diferentes, significativas, ¿sí? Con potencialidades propias, para poder así reconocer al otro humano. Reconocerme a mí como un ser creativo, ¿sí? Y así el otro, el paciente en este caso, se reconocerá como tal, ¿sí? Pero primero me reconozco a mí mismo. Bien, ahora, algo sumamente importante. Yo les dije que nuestro rol era un rol auxiliar,
y esto quiero que, no sé, que lo anoten así grande, así grande. La existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no hay equipo terapéutico, no existe el acompañante terapéutico. ¿Mm? ¿Mm? O sea, lo ponemos en la vida cotidiana. A mí me llama una familia, ¿sí? Para hacer un acompañamiento, vamos a suponer, a un niño, ahí repetimos, Susana, un acompañamiento escolar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos preguntarle a la familia? ¿Cuál es el equipo multidisciplinario o terapéutico que trata al niño? No, no tengo equipo. ¿Cuál va a ser su estrategia de trabajo? Las maté ¿Nos está preguntando a nosotros? a todos. Ah, perfecto. No, Y no, si, no, a todos en general. ujú. Y si me encuentro en una situación así, no podría tener un referente, digamos, de cómo abordar con esa persona tampoco, ¿no? Porque creo que una persona que requiere un acompañamiento debe tener alguna una dificultad, ¿no? Y necesita quizás otro seguimiento, ¿no? Porque ponerle que vienen y me dicen, no, pon esa escuela, porque no aprende, no esto. Bueno, hay algo porque no aprende, ¿no? Ujú. Entonces, quizás podría asesorar a esa familia, ¿no? En el sentido de que, a ver, charlar con ellos, preguntar a ver si alguna vez asistió a algún lugar, o sea, tratar de sacar información a la familia, ¿no? A ver qué hacer, porque por algo no han asistido a algún lugar, ¿no? Bien. Cambio la pregunta. En ese caso, ¿cuál sería la función de ustedes como acompañantes terapéuticos entonces? Pero si no, a ver, no tenemos ninguna, no sé si va por derivación esto de acompañante terapéutico. Exactamente, ustedes no tienen ningún tipo de función. Por Ustedes van eso. a ser cuidadores, Uh-huh. porque no van a poder implementar nada, porque ustedes las estrategias que van a implementar, ¿quién se las da? El equipo interdisciplinario. Son ellos los que le van a decir lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Después ustedes van a tener su creatividad, obviamente, van a plantear, mirá, se me ocurrió esto, ¿qué les parece? Pero si no, no van a poder trabajar como acompañantes terapéuticos. Uh-huh. ¿Sí? Se considera el trabajo en equipo el único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Si no hay equipo, no hay acompañante terapéutico. Claro, porque no podés, ¿Sí? a veces me estoy largando solo a la deriva prácticamente, porque puedo mandarme como puedo ayudar, como puedo terminar haciendo cualquiera, ¿no? Por Yo eso creo, les por eso digo, decía, si no, ni siquiera tampoco, no lo veo tampoco bueno el abordar, decirle a la familia, busca ayuda o hace esto, ¿no? Porque creo yo que si es un chiquito que desde la escuela, en nivel escolar, ahí está ¿cómo que se llaman? Los psicopedagogos, todo eso que tienen las instituciones, que ahí pueden abordar si hay algún chico con algún problema de atención, de conducta o lo que fuere, ¿no?
y desde ahí, desde las instituciones abordan. Ahora a mí me llaman y me dicen, no, mira, mi nene no anda bien, quiero que vos seas el acompañante. Y no. Exactamente. Por eso le dije, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico y el trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante terapéutico porque nuestro rol, como les dije antes, es un rol auxiliar. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, hay autores, ¿sí?, que acuerdan que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico, pues nosotros somos miembros de un equipo terapéutico, responde a dos necesidades. Por un lado, la necesidad concreta del terapeuta, ¿sí?, de poder trascender los límites del consultorio, de esas cuatro paredes, a la vida cotidiana. Y por otro lado, se conjuga la necesidad del paciente y de su familia que demandan una atención específica en aquellos casos por ahí que se les imposibilita responder por ellos mismos. Pero si nosotros no tenemos un equipo, es imposible trabajar. ¿Sí? No podemos sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico, lo que presupone que no existe acompañante terapéutico. Y si vienen, como vos decís, y me buscan, nos buscan para acompañar, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Que no tiene un equipo. Se puede charlar con esa familia en el sentido de decir, mira, yo no puedo acompañarte en este momento, es necesario que busques la ayuda, digamos, de un profesional de la salud psiquiátrica o psicológica, ofrecerle, mira, en tal lugar podés asistir, y luego, sí, a ver, ese tipo de charla la podés tener. Sí, eso lo vamos a ver cuando hablemos del encuadre. Ahí va. ¿Sí? Ustedes lo primero que van a tener que hacer cuando vamos a suponer que una familia particular te llame, ¿sí?, que no sea derivado por el terapeuta que le dice a la familia necesito que a lo mejor consigas un acompañante terapéutico y demás, cuando es solamente la familia y no hay equipo interdisciplinario, con más razón, ustedes tienen que explicar cuál es su rol. Claro. ¿Sí? ¿Qué es el acompañante terapéutico? Porque la gente no lo sabe. ¿Sí? Ellos piensan que es una persona que acompaña, que está ahí, que le hace hacer un par de jueguitos. Y no es eso. No es eso. ¿Sí? Nosotros seguimos la pauta de un equipo interdisciplinario que vamos a ir todos por el mismo camino con el mismo objetivo. Y lo que ustedes o cada uno de ustedes va a realizar con el acompañado viene desde arriba, por decirlo de una manera más simple, ¿no? Me imagino que todo ese parte del día a día y de una trayectoria también es comunicado a ese equipo interdisciplinario, ¿no? Totalmente. Y es totalmente, como decías vos, muy cuidadoso y respetuoso porque estamos, a ver, somos el mundo externo de esa persona y esa persona va a introyectar muchas cosas nuestras. Entonces, es como que ese respeto y ese límite y hasta dónde es mi rol se debe respetar, y mucho. Se debe respetar y se debe dejar claro desde un principio. Exacto. Porque tienes algo que yo siempre lo digo, si yo acepto, mi palabra vale. Y después me tengo que coser la boquita, ¿sí?, y hacerlo o renuncio. ¿Sí? Pero si yo acepto, aunque sé que no es mi función, ¿sí? Si a mí me dicen, bueno, mira, el acompañamiento es de tal hora a tal hora, pero yo te voy a pedir, Naida, que por favor al mediodía le cocines al nene. Y yo digo que sí. Si yo dije que sí, después me voy a quejar, aunque sé que no es mi función como acompañante terapéutico, no. ¿Sí? Si yo acepté que a mí me paguen 2.000 pesos la hora, lo acepté.
Después, ¿qué derecho tengo a quejarme? A mí me lo especificaron que me van a pagar 2.000 pesos la hora, ¿eh? ¿O no? Entonces, todo eso quiero que hablemos, que lo vamos a charlar, obviamente, la clase que viene, que entra dentro del encuadre, el encuadre que es sumamente importante, pero antes de eso quiero que hablemos de la incorporación del acompañante terapéutico al equipo interdisciplinario, del espacio de supervisión, de las reuniones en equipo, que también es importantísimo, ¿sí? Quiero que hablemos de estos espacios de supervisión, porque hay diferentes, individual y grupal, que ya les voy a explicar de qué trata cada uno. Y quiero que vayan pensando cuál sería el perfil que debería tener un acompañante terapéutico. ¿Sí? De eso también quiero que hablemos. ¿Sí? Después también quiero que hablemos de las diferentes modalidades que hay de acompañamiento, ¿sí? Porque también hay diferentes tipos de modalidades de acompañamiento, que eso también lo vamos a charlar. Y si llegamos, ¿sí? Porque ya estoy tirando muchas cositas ahí, si llegamos, quiero que charlemos, ay, no sé qué toqué, ahí está, de las áreas de inserción del acompañante terapéutico, porque son muchas las áreas, imagínense, desde la niñez hasta la vejez, podemos insertarnos en muchos contextos, por decirlo de alguna manera. ¿Les parece? ¿Sí? Hasta ahí, ¿quedó alguna duda? A mí lo que más me interesa es que ustedes, yo trato de a lo mejor explicarlo como siempre lo digo y se lo digo a mis alumnos de una manera simple, pero a lo mejor la manera que yo pienso que es simple para el otro no les sirve. Entonces, si algo no se entiende, me lo vuelven a preguntar, ¿sí? Lo trato de explicar de otra manera, pero yo quiero que este primer módulo, que es para mí es uno de los más importantes, quede sumamente claro. Yo tengo ¿Sí? una duda Sí, dime. que siempre me la hice y me la repregunto, ¿no? Y más escuchando ahora lo que decís de esto del vínculo que se crea con ese paciente, ¿no? Yo digo, en una institución, ¿no? Que también a veces se requiere paciente internado que esté el acompañante, ¿no? Sí. Que van rotando cada 6, 8 horas. ¿Cómo es el vínculo? Ah, viste, me tocaste algo que lo vamos a hablar Ah, justamente la clase que viene. bueno, dale, te espero para la próxima. Sí, porque Sí. también tenemos, como vos decís recién, perdón que estoy entrando a la otra clase al mismo tiempo, viste, a veces las dos cosas no puedo. El tema de que a veces se necesitan acompañamientos terapéuticos, acompañantes 24 horas. terapéuticos, perdón, o acompañamientos 24 horas. Y nosotros no Exacto. podemos trabajar 24 horas. No. ¿Eh? Es 6 horas, ¿verdad? Aproximadamente 6 horas. Sí. Máximo 8, exagerando mucho, Uh-huh. mucho. Pero ustedes imagínense, tener 3 acompañantes terapéuticos, eso conlleva también un costo bastante elevado para la familia, y ver si la obra social lo autoriza. Es todo un tema bastante extenso, ¿sí? Pero te lo respondo, la idea es dividir las horas nocturnas y las horas diurnas y haber diferentes acompañantes terapéuticos, ¿sí? Y el acompañado, obviamente, que tiene que formar un vínculo con cada uno de los acompañantes, lo mismo que ustedes con sus compañeros, ¿sí? Porque ustedes con sus compañeros son un mismo equipo, van todos para el mismo lado. Difícil, ¿sí? Porque no significa que por ahí no haya alguna discrepancia, lo va a haber, ¿sí? El tema es saber manejarlo, ¿sí?
Ustedes acuérdense que cualquier tipo de discusión, sea la que fuera, sea el vínculo que tengan ustedes con la persona que están discutiendo, por decirlo de alguna manera, si vamos al choque, la discusión escala, 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 escala. ¿Sí? Siempre la idea, ¿cuál va a ser? Tratar de dar una solución y van a ver cómo todas las cosas van calmándose de a poquito. Así sí que después a lo mejor la solución no funciona, ¿no? ¿Sí? Pero siempre ustedes, cuando hay una discusión media así, cuando peleamos con nuestros maridos, ¿viste? Ahí medio, tratemos de tirarle un centro, como decimos nosotros, van a ver como de a poquito, después a lo mejor no es lo ideal, pero todos sabemos que si vamos al choque, la discusión escala, escala y no terminamos más. Chicos, me pasé 10 minutos de la clase que tengo que entrar ahora, me está esperando los alumnos. Nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Gracias. Hablando obviamente del acompañante terapéutico. Gracias a ustedes. Linda semana. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.